la siguiente. Siguiente. Este es el trabajo que se ha hecho con algunos niños y jóvenes en otras instituciones, pero el objetivo de esta noche es brindar conceptos prácticos en el hogar, para aplicar en el hogar y fortalecer la gestión de las emociones, tanto a nivel personal como en el rol de padre o madre, logrando así una crianza más consciente, un mayor bienestar y una familia mucho más feliz. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere bienestar en su hogar? ¿Quién no quiere tener una familia mucho más feliz? Mira, ella levanta la mano, eso está muy bien. Tú también vas a aprender mucho hoy. Maravilloso. Así que vamos entonces, como dijo nuestro señor rector, de corrido, aprovechar esta horita que tenemos para que nos llevemos muchas herramientas para aplicar. ¿Listo? Y como sé que vienen del trabajo y vienen cansados, aquí todos podemos participar. No vamos a subir a la tarima, pero sí nos vamos a poner de pie para que hagamos este ejercicio, ubicándonos de manera que todos puedan visualizar bien las letras de este abecedario que vemos aquí. ¿Listo? Nos vamos a poner de pie, por favor. Quiero que nos activemos un poco, venimos de trabajar, algunos venimos cansados o de estudiar, las chicas que veo por ahí, entonces para que nuestro cerebro esté conectado con lo que vamos a ver en este momento. Indicaciones, vemos un abecedario, las letras del abecedario que están más grandes y en mayúscula, y debajo de cada letra hay una letra más pequeña en minúscula, que es la I, la D o la J. Cuando dice I es porque vamos a levantar la mano izquierda. Si dice D es porque vamos a levantar la mano derecha. Y si dice J es porque vamos a levantar las dos manos juntas. ¿Entendido? Entonces, en voz alta vamos a mencionar las letras del abecedario en orden, pero al mismo tiempo seguimos la instrucción de la letra de abajo. Es decir, cuando yo digo A, levanto la mano derecha. Cuando digo B, levanto la mano izquierda y así sucesivamente. ¿Entendido o alguien tiene dudas? Listo. Vamos a decir todos en voz alta las letras del abecedario que vemos allí. Y al mismo tiempo vamos a seguir la instrucción de la letra pequeña que hay debajo. Cuando sale la I es porque vamos a levantar la mano izquierda. Cuando sale la D, vamos a levantar la mano derecha. Y cuando sale la J, juntas. ¿Listo? Vamos. Ahí no se ve la I, pero, bueno, pero ahí sabemos que la I es la D. La I es con la mano derecha. ¿Listo? Vamos juntos y en voz alta. A la 1, a las 2 y a las 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ah, bueno, al menos la Z estuvo bien. ¿Cómo les fue con eso? ¿Descoordinados un poquito? Bueno, ya se pueden sentar. Activamos un poquito nuestro cerebro, conectamos ambos hemisferios cerebrales y nos ponemos activos en disposición de aprendizaje. Dale. Este ejercicio es para seguirlo practicando, es gimnasia cerebral. Listo, en casa lo pueden seguir haciendo hasta para recibir las visitas. Muy bien, ¿qué es entonces la gestión emocional? Partimos de esas dos palabras. Cuando hablamos de gestionar, estamos hablando de manejar o de administrar. Ojo, cuando hablamos de manejar o administrar, significa poder entender qué es lo que nos está sucediendo, entender qué está sucediendo con nuestras emociones, ¿cierto? Y cuando decimos administrar o manejar, fíjense que yo omito la palabra controlar, porque las emociones no se controlan, las emociones se administran o se gestionan. Si yo trato de controlar una emoción, es como si me estuviera reprimiendo. Hagan de cuenta una olla a presión. Hagan de cuenta un perro que está muy bravo y yo lo amarro a un poste. Eso no va a hacer que la rabia se calme, ¿cierto? Pues va a quedar ahí amarrado, pero va a seguir ladrando y su furia sigue ahí. Lo mismo pasa cuando tratamos de controlar la emoción. Y por aquí tengo un ejemplo. Me tocó amarrarme el ganchito en la camisa para que no se me olvidara. Pero esto pasa con nuestras emociones cuando las reprimimos.
Por ahí dicen que se nos llenó la taza. Yo digo que se me infló el globo hasta más no poder. Y cuando se infla tanto ese globo que yo me lleno y me lleno de emociones y guardo una rabia y guardo una tristeza, ¿qué crees que pasa con ese globo? Se explota. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que explotamos con quién. Explotamos con nuestros hijos, ¿sí? Y puede que ellos ni siquiera tengan la culpa de lo que está sucediendo en el momento, pero estás tan cargado de cosas que estás explotando es con ellos, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de manejar o administrar las emociones, no de controlarlas. Y cuando hablamos de emocionalidad, estamos refiriéndonos a inteligencia emocional. Y vamos a ver qué es inteligencia emocional según un par de autores que desde los 90 están escribiendo acerca de este tema, y es la habilidad para manejar los sentimientos y las emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y las propias acciones. ¿Qué quiere decir eso? Entiendo mis emociones, entiendo las del otro y sé qué conducta tomar o sé qué hacer con esas emociones para que nuestra relación se maneje de buena manera, ¿cierto? Así que, ¿quién necesita inteligencia emocional? Todos. Los niños, porque necesitan empezar a entender qué es lo que está sucediendo con ellos. Su cerebro no está lo suficientemente maduro para entenderlo. Por ende, su reacción o su forma de expresar es el berrinche, la pataleta, ¿sí? Lo que como adultos no nos gusta. Pero ¿quién es el adulto? Tú. Y tú también necesitas inteligencia emocional, porque si tú no gestionas tus emociones, ¿cómo pretendes que tu hijo sí lo haga? No eres un buen referente para contener a tu hijo cuando te necesita. Entonces aquí todos necesitamos inteligencia emocional, desde el adulto hasta el niño, ¿ok? Y hoy lo que quiero que nos llevemos son herramientas, primero para nosotros y luego para aplicar en casa, porque todo empieza, sabemos, desde el ejemplo. ¿Listo? Siguiente. ¿Qué objetivo o qué finalidad tiene educarnos a nivel emocional? ¿O qué beneficios tienen los niños cuando se educa a nivel emocional? Primero, que adquieren un mejor conocimiento de sus propias emociones y adquieren la habilidad para regularlas. Entonces, conozco mis emociones y sé regularlas en todo momento. Identifico las emociones de los demás y eso que me permite entender cuando yo tengo que poner un límite porque ya estoy incomodando al otro. Entender que el otro no se está sintiendo bien y que yo puedo acercarme para ayudarlo o puedo alejarme porque entiendo que el otro necesita un espacio. Eso es entender las emociones o tener empatía para poder tener mejores relaciones y prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas. ¿Cuáles son esos efectos nocivos? El aislamiento, la depresión, el bullying, por ejemplo, ¿sí? Todas las adicciones, todo eso son consecuencias negativas del no saber gestionar tus emociones. Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas. Yo no tengo que estar feliz todo el tiempo. Es normal que las emociones varíen, que cambien, son fluctuantes, pero yo sí puedo tener la capacidad para sentirme mejor, para transitar una emoción desagradable, no negativa, porque las emociones no son ni positivas ni negativas, pero sí puedo transitar la emoción desagradable y poder generar más rápido y más fácil sensación de bienestar, ¿sí? Para no quedarme en la emoción, que es lo que puede causar depresión o ansiedad, ¿sí? Desarrollar la habilidad de automotivarse y de adoptar una actitud positiva frente a la vida. Vuelvo y digo, no todo es bello, no todo es bonito siempre y no todo es alegre siempre, pero está muy bien darnos cuenta que hay momentos desagradables, hay momentos agradables, pero que yo no me tengo que quedar en ninguno de los dos y que mi actitud tiene todo que ver con cómo me estoy sintiendo. Mi actitud ayuda a que la situación vaya fluyendo mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, por eso es importante la educación emocional. Vamos a la siguiente. Vamos entonces a qué son las emociones. Y aquí, digamos que con estas imágenes podemos identificar fácilmente una de las películas de Pixar que nos habla acerca de las emociones y que nos ayuda a entender, creo que más que para niños, esta película para adultos ayuda mucho a entender qué es lo que pasa a nivel interno con cada una de las emociones. Las emociones son reacciones
que tenemos frente a ciertos estímulos cuando percibimos un objeto, una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo importante. Pero ojo, esas emociones son diferentes para cada persona. Aunque la situación sea la misma, la emoción desde cada punto de vista puede ser muy diferente. Y les voy a poner un ejemplo. Vas con tu hijo al supermercado o allí nomás a la tienda. Vas a la tienda con tu hijo y tu hijo ve el dulce que le gusta y quiere comerse ese dulce y quiere que tú se lo compres ya y tú no se lo quieres comprar porque sabes que no lo necesitas, sabes que no es bueno, sabes que ya comió azúcar el día de hoy, así que estás previniendo y estás tratando de alimentarlo sanamente, saludablemente, y no le compras el dulce. El niño hace una pataleta. ¿Cuál es su emoción? Está frustrado, está triste, se enoja porque tú no le compraste el dulce que quería. Para el niño, su percepción del mundo en ese momento es, el mundo es injusto, mi mamá no me compró la chupeta o la golosina que yo quería, ¿sí? Para ti, como madre, como padre, ¿cuál es tu emoción? Si les ha pasado, díganme qué se siente. Muy mal. ¿Qué emoción sienten ustedes cuando les hacen una pataleta en público? Rabia, ajá. Rabia, frustración, vergüenza, todas esas emociones pueden surgir. ¿Te da risa? De los pocos que dice que risa. Pero en términos generales, vergüenza, frustración, rabia cuando te hacen una pataleta en público. Ahí hay que ver si quizás te genera más frustración el hecho de que sea en público o el hecho de que tu hijo no entienda que no le quieres dar dulce porque lo estás cuidando, ¿sí? Entonces mira que tu emoción puede ser y tu visión del mundo en ese momento es muy diferente a la de él. Ahora, ¿qué pensará el señor de la tienda? Ese muchachito lo tienen muy mal educado o qué mamá tan tacaña que no le quiere regalar un dulce al niño, ¿cierto? Eso puede pasar. Tres visiones totalmente diferentes de un mismo acontecimiento, tres emociones totalmente diferentes de lo mismo, ¿ven? Entonces no podemos generalizar. Las emociones cada uno las vive de manera diferente y por eso es que sucede muchas veces que los niños están llorando o están viviendo una emoción y tú te acercas y le dices, eso no es motivo para llorar. ¿Quién eres tú para decirle que eso no es motivo para llorar? El niño, en su racionalidad y en la forma en la que ve el mundo, tiene un motivo para llorar y es su única forma de expresarlo. Entonces, ¿cómo estás acompañando esa emoción en vez de reprimírsela? En vez de decirle, por eso no se llora, en vez de decirle, no, no hay un motivo, o venga, yo le doy motivos para que llore de verdad, que es algo que solemos decir. Y ojo con las palabras, que son bien importantes aquí. ¿Listo? Vamos, ¿me ayudas por aquí para pasar? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Somos una generación de adultos estresados criando una generación de niños estresados. Entonces decimos, es que los niños de hoy en día, tan fácil que se estresan, eso antes no daba. No, señor. ¿Quién los está criando? Una persona, un papá o una mamá que también están estresados. ¿Ah? Entonces, ¿cómo estás gestionando tu estrés y cómo estás gestionando tus emociones para que tengas las herramientas suficientes y tu hijo pueda asimilar el mundo de una forma distinta? Pasemos, porfa. Lo bueno de todo esto, la buena noticia, es que la inteligencia emocional es una habilidad y la habilidad no hace parte de los rasgos de personalidad. Así que las habilidades se pueden aprender, se pueden entrenar y nunca es tarde para hacerlo. Y de hecho, la inteligencia emocional te va a servir en cualquier etapa de tu vida. Pues si se puede hacer desde niños, mucho mejor. Pero tú también estás a tiempo porque te va a ayudar a mejorar tus relaciones laborales, personales y con tus hijos principalmente. ¿Sí? Entonces, ojo, y para hablar aquí de las emociones, recuerden, y ahorita se los dije, no son buenas y no son malas porque es que todavía escuchamos a muchos papás diciéndole a los niños varones, es que los hombres no lloran. ¿M? O a una niña, es que si lloras no te ves bonita. O a cualquiera de los dos, si lloras no te quiero. Es que a las niñas tristes no las queremos,
¿Qué otro tipo de cosas con respecto a las emociones le estás diciendo a tu hijo o a tu hija? Quiero que en este momento reflexiones acerca de eso. ¿Qué es lo que le dices a tu hijo cuando ves que está viviendo cualquier emoción? ¿Sí? Y esos son los comentarios que quedan en su mente. Comentarios que más adelante, ¿qué van a hacer? Que tu hijo o tu hija sea incapaz de expresar sus emociones. Que tu hijo no se permita llorar porque él no se puede ver débil, porque relacionamos la debilidad con llorar, que tiene que ver una cosa con la otra. Entonces un hombre no puede verse vulnerable, un hombre no puede sentir dolor, o una mujer tiene que poder con todo y no puede pedir ayuda. Nos hace incapaces de pedir ayuda, nos hace incapaces de expresar las emociones. Así que tengan mucho cuidado con la forma en la que se están expresando con respecto a las emociones con sus hijos y con cómo las están expresando ustedes, porque no tiene sentido que tú tragues entero y seas como la bomba. Trago entero, lloro sola en mi habitación o lloro sola en el baño, no le digo a nadie que me estoy sintiendo mal y no le digo a mi hijo, a mi hija que tengo alguna situación laboral que me tiene triste. Y lo peor es que ellos interpretan que es por ellos. Tus hijos siempre saben cuando tú estás mal, cuando tú estás triste, lo notan aunque tú lo quieras disimular. Eso es algo que se nota en los ojos. Entonces, si tú lo quieres disimular y lo ocultas, tu hijo o tu hija se da cuenta y cree que es por ellos. Así que, ¿qué es lo mejor? Hablar de las emociones. No le tienes que contar con pelos y señales algo que quizás a su edad no va a entender, pero sí es importante que tú le aceptes a tu hijo, hoy estoy triste, hoy tuve un inconveniente en el trabajo y estoy triste, hoy me equivoqué, porque es que yo también soy humano y yo también me equivoco. Y de esa manera el niño va a entender que ellos también se pueden equivocar en el colegio. Hay baja tolerancia a la frustración, pero si se dan cuenta que tú también te equivocas, saben que ellos también pueden hacerlo. ¡Ah! Es que mi mamá y mi papá se equivocan y es totalmente normal. Y es que mi mamá y mi papá lloran. Ay, o sea que yo también puedo llorar y puedo expresar lo que siento. Es lo más natural. Entonces, ánimo a expresar y hablar las emociones. ¿Listo? Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con esas emociones y con el globo que mostrábamos ahorita? Con ese globo, digamos que es el inicio para que hablemos de algo que desde el método paternidad efectiva, no les conté ahorita, pero soy facilitadora certificada del método de paternidad efectiva. Desde ahí se utiliza o se habla mucho del ciclo de la paternidad reactiva. ¿Y cómo funciona ese ciclo? Vamos a ver si ustedes se identifican con esto y me van ayudando a armar este ciclo. Inicia con una instrucción que tú le das a tu hijo, cualquiera. Párate ya, apaga ya el televisor, ve a bañarte porque tenemos que salir, cualquier instrucción que le des. Segundo paso, tu hijo no hace lo que tú esperas que haga. Le diste esa instrucción, tu hijo no hizo caso. ¿Qué pasa después? Repites la instrucción. Quizás no solo 2 veces, quizás 3, quizás 4, quizás 5. ¿Cuántas veces repiten ustedes las instrucciones? ¿Cómo? Hasta que lo haga, las veces que sea necesario o hasta que tomes otras medidas diferentes para que sí o sí lo haga. Entonces, ¿qué pasa después de que repites varias veces la instrucción? Comienza tu emoción, comienza tu globo a inflarse, comienza tu olla a presión a saturarse, ¿sí? Comienzas a engancharte, te enganchas emocionalmente con la situación. Entonces ahora te lo tomaste personal, tu hijo no te hace caso y ahí lo que te tomas personal es, yo cómo le tengo que hablar a este muchacho para que me entienda, qué es lo que yo le tengo que decir, es que yo no valgo, es que yo estoy pintada en la pared, o incluso empiezas a dudar de tu labor de madre o tu labor de padre. ¿Será que yo sí lo estoy haciendo bien, que este muchacho nunca me hace caso? ¿Sí? Entonces te enganchaste, ahí te enganchaste. ¿Y qué pasa? Que cuando te enganchas emocionalmente, ¿qué empiezas a hacer? Cada uno me dirá y ahorita vamos a ver cuáles son los estilos de reacción que tenemos, pero puedes insistir con gritos, con amenazas, cualquier tipo de acto violento, incluso con golpes. ¿Cómo lo haces? ¿Qué es lo que haces tú ya después de tanto insistir y que no te hacen caso? Piense cada uno qué es lo que hace para que sí le hagan caso. Explotas, ya explotaste, se te colmó la paciencia, explotaste y finalmente, después de haber explotado, de haber agredido, de haber gritado, de haber hecho lo que no querías hacer, te sientes culpable.
¿A quién le pasa eso? Levante la mano. Ok. Se sienten culpables porque saben que esa no era la mejor manera. Y lo peor es que después de sentirse culpables, se justifican. Ah, pero es que yo le insistí mucho y no me hizo caso. Se lo merecía porque es que no me hizo caso, ¿sí? Y vuelve y empieza el ciclo con la siguiente instrucción que le das y que nuevamente no te hace caso, ¿ok? Ese es el ciclo de la paternidad reactiva. Vamos a la siguiente diapositiva, porfa. Pero entonces, para nosotros cambiar ese ciclo de reactividad, primero tenemos que reconocer cuál es nuestra forma de reaccionar. Y miren que eso tiene todo que ver con inteligencia emocional. Si desde el momento en que tú le das una instrucción a tu hijo, te enganchas emocionalmente porque no te hace caso y explotas, es porque tú no tienes una buena gestión emocional, ¿sí? Tú no tienes que gritar, tú das una instrucción y si las reglas en casa están claras, hay una consecuencia natural de no haber cumplido con lo que tú estás pidiendo. Ya, no tienes que gritar, las cosas están claras. ¿Cuál es tu patrón reactivo? Y quiero que cada uno se identifique aquí. Obviamente, en ciertos momentos hemos estado en cualquiera de estas cuatro posiciones, pero quiero que aquí te identifiques con una más que con otra, porque siempre va a haber una predominante. Podemos explotar, escapar, implotar o culpar. Cuando explotamos, hablamos de gritos, amenazas, golpes, hablar fuerte, cogerte por la fuerza, ¿sí? Esas son las formas de reaccionar desde el explotar. Vamos al implotar. Implotar sería lo contrario, ¿sí? Me guardo todo, lo que decíamos ahorita, voy y me encierro y lloro para no hacer más grande el problema o porque sé que si exploto, quizás hay alguien que también en casa se opone y se termina armando un problema más grande, entonces me quedo callado, me quedo callada, pero me estoy guardando todo eso dentro de mí. Adivinen qué va a pasar después con su salud. Son emociones que quedan guardadas y que no estás exteriorizando, estás poniendo en riesgo tu salud y además la armonía de tu hogar porque no estás bien tú. Y si tú no estás bien, ¿qué le vas a entregar a tu familia si no estás bien? Luego sale el escapar. Cuando escapas, simplemente huyes de la situación. Te haces la loca, te haces el loco, hablas de otro tema o dices, vaya, pregúntele a su mamá, vaya, pregúntele a su papá, huyes, evitas, ¿sí? No afrontas la situación, buscas algo más que hacer o ignoras. Y eso también es una forma de reaccionar que es poco efectiva. Y la otra es culpar. Culpar al marido, culpar a la esposa, culpar al mundo, a la política, a la situación económica, a quien quieras culpar, pero buscas un culpable de todo lo que te sucede y tú terminas siendo la víctima. ¿En cuál de esos estás? Entonces yo quiero que cada uno se ubique. ¿Cómo es su forma de reaccionar? Porque es lo primero que hay que hacer. Ubicarte en uno de esos cuadrantes para saber entonces qué hacer a partir de ahí. ¿Listo? ¿Cómo? Explotas. ¿Quién más explota? Levante la mano. ¿Quién más está en explotar? Ok. ¿Y quién está en implotar? ¿Quién está en escapar? Escapar. ¿Y quién está en culpar? También. Listo. Tú también. Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien, vamos a hacer entonces un ejercicio práctico para que aterricemos mucho más esto. Vas a recordar cuál fue la última vez, la última situación, la más cercana que tengas en tu mente, la última situación en la que tuviste una discusión con tu hijo o con tu hija o con uno de tus hijos. Trae al presente esa situación. Si quieres, puedes cerrar los ojos y vas a tratar como de revivir la escena, como para que revises muy bien qué era lo que estaba pasando en ese momento, cuál fue el detonante, cuál fue el motivo por el cual se generó la discusión, quiénes estaban ahí, qué fue lo que le dijiste o lo que hiciste y cuál fue la respuesta de tu hijo o de tu hija, qué más sucedió y cómo te estabas sintiendo. Quiero que recuerdes ese momento. Necesitamos que tengas esa escena muy presente para este ejercicio. Vuélvela a ver en tu mente como si fuera una película. ¿Qué dijiste? ¿Qué te dijeron? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste?
¿Listo? ¿Cómo te hace sentir en este momento esa escena? ¿Cómo la recuerdas? ¿Cómo te hace sentir ahora? Alguien que me diga. Bien, mal, tristes, tranquilos, ¿cómo? Con frustración. Ujú. ¿Qué más emociones hay tú? Triste, impotente, desespero, ujú, molestia. Ok, listo. Quedémonos con esa escena ahí por un momento para que ahorita hagamos algo más con ella y vamos a la siguiente diapositiva, porfa. Los que tengan para tomar nota pueden hacerlo, o si quieren hacerlo en el celular, pueden hacerlo también, o ir tomando nota mental o ir dando respuesta mental a las siguientes preguntas. Vamos, porfa, con las siguientes, y es, ¿cómo reaccionaste? Descríbelo. ¿Cómo reaccionaste? ¿Explotando, implotando, culpando o escapando en esa situación que recordaste? ¿Qué fue lo que hiciste? Si lloraste, si gritaste, si golpeaste, si te quedaste callado, si huiste, si buscaste un culpable. Y en este momento también quisiera que pensaras un poco si recuerdas quién más reaccionaba de esa manera en lo que tú recuerdas en tu vida y en tu infancia. ¿Fue algo que aprendiste? ¿Tus papás reaccionaban de la misma manera? ¿O de dónde aprendiste a reaccionar como estás reaccionando con tus hijos? Porque hay algo bien importante aquí, y es que este patrón reactivo puede ser hereditario. Quizás lo haces porque lo hicieron contigo y no sabes, y quizás consideras que es una buena manera de hacerlo y no conoces otra, ¿sí? Entonces, como lo estás haciendo hoy, puede que no sea eficiente, pero es la manera en la que sabes. Pero lo que te puedes llevar hoy es que hay otras maneras de hacerlo. Y si la que estás implementando hoy no te funciona, pues evidentemente es importante buscar otras formas, ¿sí? Ese patrón reactivo también depende mucho de cómo estás tú, de cómo está tu bienestar. Porque, ojo, si tú no has descansado bien, si tú no has comido relativamente bien, si tú tienes problemas a nivel laboral, si tú no estás bien en el resto de tus relaciones, ¿cómo va a ser tu nivel de paciencia o tu nivel de tolerancia cuando tu hijo no quiere hacerte caso? Vas a explotar inmediatamente. Entonces, tu nivel o tu capacidad de respuesta asertiva frente a tus hijos va a depender de cómo esté tu bienestar. Entonces, ¿estás descansando? O al menos, si logras dormir pocas horas, garantizar que sean horas muy buenas de sueño, de muy buen sueño, que te desconectes de pantallas lo que más puedas, que te centres en descansar, lo que les decía ahora, en el presente. Voy a descansar, voy a descansar. ¿Qué me gano con dormirme pensando en los problemas si durmiendo no los voy a solucionar? Y si además me va a quitar tiempo de descanso efectivo, ¿sí? Entonces, garanticemos que nosotros estamos bien para poder acompañarlos a ellos. Vamos a la siguiente. Ahora vamos a retomar esa situación. Yo quisiera que retomáramos esa escena después de haber analizado lo que analizamos, de saber cómo estuvimos reaccionando. Cierra los ojos y piensa en ese momento justo antes de explotar o de reaccionar como reaccionaste. Frena la escena. Pásame porfa la diapositiva. Frena la escena y vas a detenerte ahí por un momento. Vas a observar la situación como en pausa, ¿sí? Vas a observar a tu hijo o a tu hija y vas a observarte a ti. Y vas a tomarte unos segundos para respirar conscientemente. Cuando respiras, tu cerebro se oxigena y tiene mayor capacidad para razonar, porque tú eres el adulto, ¿sí? Puedes tomar mejores decisiones, puedes estar más presente y más consciente. Después de que te tomes un par de respiraciones y hazlo aquí, aunque estés visualizando la escena en tu mente, aquí presente, toma un par de respiraciones profundas desde el abdomen. Eso es respiración consciente. Y observándote a ti y observando a tu hijo, vas a reconocer cuál es la emoción que estás sintiendo y vas a observar
¿cuál es la emoción que ves en tu hijo? Porque quizás cuando reaccionaste, solo pensaste en cómo te estabas sintiendo tú, pero no observaste con detenimiento cómo se estaba sintiendo tu hijo o tu hija, ¿sí? Utiliza en este momento tu sabiduría parental, porque cuando te conectas con tu sabiduría vas a entender realmente cuál es la necesidad que tiene tu hijo en ese momento. Si es que está cansado, si es que está frustrado, si es que realmente está triste y lo que te está pidiendo es tiempo y atención. ¿Qué es lo que verdaderamente necesita? Y después de tomarte ese respiro y de observar tu emoción y la emoción de tus hijos, actúa como un padre efectivo. Así que con los ojos cerrados, visualízate en esa escena actuando de una forma más efectiva y observa qué pasa. ¿Cómo crees que hubiera sido la forma efectiva de reaccionar o de responder? ¿Cambia la situación? ¿Te sientes mejor? ¿Hay una mejor respuesta por parte de ellos? ¿Sí o no? Así que tú eres el que debe de activar su sabiduría parental. Tú eres el adulto, tú eres el que está ahí para contener, tú eres el que sabe qué necesitan ellos verdaderamente. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Y cómo fortalecer entonces nuestra inteligencia emocional? Yo creo que ahí le puedes dar hasta que salgan todos de una vez. Primero, autoconocimiento. Si yo no conozco las emociones, las mías, ¿cómo voy a pretender que el otro también las conozca? Entonces, autoconocimiento de mis emociones. Haz el ejercicio tú. Entonces, aquí vienen los tips. Estos son 5 conceptos, 5 aspectos que es importante fortalecer a la hora de fortalecer esa inteligencia emocional. 5 aspectos para fortalecer. Primero, autoconocimiento. Entonces, diariamente, obsérvate y pregúntate cómo te estás sintiendo. Trata de darle nombre. Es que si a veces es complejo para nosotros, imagínense para los niños. A veces estamos como, tengo no sé qué, como que no me aguanto, como que no sé qué me pasa, ¿sí? Y nos cuesta darle nombre. Entonces, pregúntatelo más. ¿Pero qué es lo que tengo? ¿Es tristeza? ¿Es enojo? ¿O es miedo? ¿Qué hay detrás? Porque empezamos a comportarnos reactivamente. ¿Pero qué hay detrás de eso? Entonces, pregúntate a ti mucho más frecuentemente cómo te estás sintiendo y pregúntaselo a tu hijo. Es más, ayúdale a verlo, porque ellos muchas veces no lo saben expresar cuando no hay una suficiente educación emocional. ¿Qué le puedes decir? Oye, me doy cuenta, te estoy sintiendo triste, veo que tus ojitos están tristes o veo que tienes los ojos encharcados o veo que estás caminando como agachado, me parece que estás triste. ¿Es así? Valídenlo, no supongan. ¿Es así o me parece? Y le abres el espacio a tu hijo y a tu hija para que ellos te hablen de lo que les está pasando. Pero es que estamos nosotros etiquetando o nosotros juzgando la emoción sin abrirles el espacio para que sean ellos los que la expresen de manera natural, ¿sí? Hablemos de las emociones. Segundo, la empatía, ponerme en el lugar del otro. Practica la escucha activa y sin juicio. Entonces, recuerda el lenguaje con respecto a las emociones. No le digas que está mal llorar porque no es así. Cada emoción tiene una función específica. Si no nos da rabia, no ponemos límites, nos pasan por encima y no hacemos nada. Si no tuviéramos miedo, no nos defenderíamos del peligro, no nos protegeríamos. Si no tuviéramos tristeza, no aceptaríamos que no siempre las cosas salen como queremos, que no siempre las cosas salen de la forma en la que quisiéramos, ¿sí? Si no estuviera la alegría, pues no podríamos compensar con el resto de las emociones y no podríamos celebrar nuestros logros. Entonces, todas las emociones nos hablan de algo importante y nos piden que hagamos algo importante. Reconozcamos para qué sirve cada una. Equilibrio emocional, responder en vez de reaccionar. Cuando yo reacciono, lo hago como la bomba, exploto inconscientemente, agresivamente, ¿sí? Pero cuando yo respondo, ahí hay una gran diferencia. Cuando yo respondo, lo hago pausadamente, tranquilamente, con mayor conciencia, sabiendo qué es lo que necesitan mis hijos de mí. Entonces, es una responsabilidad para toda la vida. Exige mucho esfuerzo, mucha tolerancia y mucha paciencia y no siempre te va a funcionar, pero vas a ver que la gran mayoría de veces ahora te funciona.
y que en la medida en que lo vas repitiendo, se va convirtiendo en un hábito. Cuando se vuelve un hábito, el darme cuenta de mis emociones, ya solito los niños se van aprendiendo a regular. Ya sé que puedo respirar, ya sé que puedo hablar de mi emoción con tranquilidad, ¿sí? Cuando le quitas el me a una situación, te retiras de la ecuación y le quitas emocionalidad. ¿A qué me refiero? Es que me gritó, es que me trató mal, es que me dice cosas feas. Si tú le quitas el me, ¿cómo queda? Habló mal, dijo cosas feas, gritó, pero no a mí. Cuando a ti te gritan y te lo tomas personal, te estás enganchando emocionalmente. Pero cuando alguien grita, ya sabes que puede ser que no tengas sus necesidades básicas cubiertas, que no se esté sintiendo bien, que esté explotando contigo, pero no es contigo. Entonces, sácate de la ecuación y vas a ver cómo tus relaciones fluyen mejor. Entonces, no hables de me gritó, habla, gritó conmigo, no sé qué le pasa a él, pero conmigo no es. O no sé qué le pasa a ella, pero conmigo no es. Pero es que es a mí a quien me lo dijo. No te lo tomes personal. Al otro, siempre que está reaccionando es porque hay algo dentro de sí mismo que no ha logrado gestionar. Si tú gritas, es porque el problema es tuyo, no es del otro. Es que el otro me hace enojar, nadie te hace nada. Tú permites que ese enojo salga. Por ahí dicen algo muy importante. El enojo y es inconsciente los primeros segundos, pero después es una elección. Tú decides si quedarte enojado, porque automáticamente surge el enojo y eso es natural, pero tú decides si quedarte ahí. ¿Listo? Automotivación, la disciplina y los hábitos son importantes. Al mismo tiempo, premiate y aplaude tus logros. Entonces, cuando tú sueles hablar de emociones, cuando tú le permites al niño que se exprese, cuando tú tranquilamente a diario practicas respiración consciente con los niños, pues se va a generar el hábito, se va a generar el hábito, así de sencillo, como cualquier otra cosa. Los niños necesitan rutinas. Entonces, si no tienen el ejemplo, si no ven que tú también te regulas tus emociones en casa, no van a tener en qué apoyarse, ¿sí? La felicidad, lo pongo como último punto porque es muy importante, y la felicidad está en los pequeños detalles, no depende de lo que yo voy logrando a nivel material. La felicidad es un estado y es una elección, ¿sí? Más allá de ser una emoción, es una elección. ¿Y cómo se cultiva la felicidad? A través de la gratitud. Y la gratitud puede surgir de los pequeños detalles, del sol que salió hoy, de la lluvia que cayó hoy, de poder abrir mis ojos, de poder tener agua, de poder tener a mis hijos al lado, de cada detalle que tú puedas agradecer. Cuando tú trabajas en la felicidad, cuando cultivas la felicidad, tu bienestar se va a incrementar y por ende tu gestión emocional va a ser mucho mejor. ¿Listo? Ahora vamos a cómo en los niños lo podemos trabajar. ¿Qué opciones tenemos para niños? Primero, importante ponerles nombre a las emociones, lo que les decía ahorita, ayudarles a los niños a que puedan nombrar su emoción. Entonces, veo que estás enojado o veo que estás enojada porque estás arrugando tu frente o porque te veo respirando más agitado. Ayúdenle a los niños a descubrir que las sensaciones del cuerpo están relacionadas con las emociones. La forma en la que tú respiras tiene todo que ver con cómo te estás sintiendo. ¿Cómo respiras cuando estás enojado? Más fuerte, más rápido, ¿cierto? ¿Cómo respiras cuando estás triste? Como desalentado. ¿Cómo respiras cuando estás alegre? ¿O cómo respiras cuando tienes miedo, que incluso se agita el corazón? ¿Sí? La respiración es diferente. Si tú le ayudas a los niños a que en su cuerpo identifiquen las sensaciones, van a poder nombrar esas emociones mucho más fácil. Y cada que tengan un enojo, por ejemplo, tú puedes decirle, ya veo que cada que estás enojado, empuñas tus manos o aprietas los dientes o te pones o se pone tu cara roja, ¿ah? O cada que estás enojado, quieres patear las cosas, pero mira, puedes hacerlo de otra manera. Puedes coger esta almohada o puedes tomar agua o puedes sentarte aquí si deseas y respirar o qué necesitas de mí, porque hay algo muy importante y es, ninguna emoción es mala, ninguna es negativa, ya lo dijimos, pero lo que sí es negativo es que al sentir la emoción, yo agreda a alguien más.
Así es. Yo no te puedo permitir en ningún caso que tú golpees a alguien o que te agredas incluso a ti mismo, ¿sí? Yo entiendo que estés enojado, yo entiendo que tengas miedo, yo entiendo que estés triste, pero yo no te puedo permitir que golpees a alguien, ¿sí? Eso no es válido. ¿Qué opciones sí puedes tener? Puedes tomar agua, puedes golpear una almohada si quieres golpear, porque fíjense, las emociones, sobre todo la rabia, se van hacia las extremidades, ¿sí? Es como prepararme para el ataque y es algo natural, es una reacción fisiológica. Cuando yo tengo rabia, empuño las manos o aprieto los dientes, ¿sí? Me preparo como para defenderme. ¿M? Entonces, como toda esa energía está en las manos, ¿yo qué puedo hacer? Darle a un niño un pedazo de plastilina para que amase, ¿sí? Le puedo dar un peluche o una almohada para que golpee si quiere descargar esa rabia. ¿Cómo? A los papás también les funciona mucho. Vamos a hacer un kit para papás. Un kit de plastilina, un kit de un almohadoncito para que golpeen. Ajá. Eso está súper bien. No, es que aplica para todos. De hecho, todas estas técnicas de inteligencia emocional aplican tanto para niños como para adultos. Obviamente uno adapta un poco dependiendo de la edad, pero para ustedes también sirve, ¿sí? La actividad física. Cuando yo hago actividad física, descargo todas esas tensiones que me generan las emociones. ¿Qué pasa después de un día de mucho enojo o después de un día de mucho estrés? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo están tus hombros? ¿Cómo está tu cuello? Ah, ajá. Entonces, ¿cómo descargas esa tensión? Vete para el gimnasio, vete a trotar, o en la casa te pones a hacer skipping, te pones a hacer cualquier rutina. Eso es lo que encontramos así en internet. Canales de YouTube hay por montones donde hacen rutinas gratuitas. Entonces, ponte a hacer ejercicio en casa si tienes un ratico y vas a ver que tu cuerpo responde, tu cuerpo se relaja y logras recobrar esa energía para sentirte mejor. Necesitas enfocarte en ti y enfocarte en estar bien y en descargar esas tensiones para que tu hijo se acerque, para que tú tengas mayor capacidad para conectar con tus hijos, ¿sí? Porque de lo contrario lo que estás haciendo es alejarlos. Así quieras entregarles lo mejor, ese sobreesfuerzo no te va a funcionar. Si no paras por un momento para centrarte en ti y en lo que tú estás necesitando. ¿Qué puedes hacer? Para hablar de las emociones, si quizás tú no conoces mucho de emociones, porque es que, ojo, a ninguno de nosotros nos enseñaron de emociones. A quien en el colegio le enseñaron qué hacer cuando tenía rabia, ¿cierto? Entonces, no tenemos la educación emocional que necesitamos para formar a nuestros hijos quizás, pero ahora sí hay muchos libros de emociones, libros que hablan de emociones hay por montón y en las instituciones ya los están empezando a utilizar. Entonces, hablar de la emoción, leer cuentos que hablen de emociones, preguntarle al niño cuando leamos un cuento, ¿qué emoción, cómo crees que se estaba sintiendo este personaje? ¿Cómo te hubieras sentido tú en su lugar? Porque ahí estás trabajando la empatía, entender la emoción del otro, ¿sí? Entonces le damos cuentos que hablen de emociones. Utilicemos el frasco de la calma, que es una de las metodologías de Montessori, que es hacer un frasco, y pueden buscarlo en YouTube, el frasco de la calma, un frasquito lleno de mirellas que tú lo agitas y la relación que tiene es con tus pensamientos y tus emociones. Cuando tú agitas ese frasco, todas las mirellas se revuelven, están revoloteando, ¿sí? Y cuando todo está revoloteando, tú no logras ver con claridad. Así pasa con las emociones. Cuando todas están revueltas o tus pensamientos están revueltos, tú no logras tomar decisiones y no logras ver las cosas como son. Estás enganchado en la emoción. Lo que haces con el frasco de la calma es decirle al niño cuando esté muy agitado, enojado, triste o asustado, agita el frasco y te puedes sentar al frente del frasco hasta que la mirella logre bajar, logre asentarse. Mientras eso sucede, tú respiras inflando la pancita, respiras con tranquilidad y vas a ver que las emociones y los pensamientos bajan, se tranquilizan un poco. Y cuando todo se tranquiliza, logras ver todo mucho mejor, logras tomar mejores decisiones. Esa es la botella de la calma y la pueden hacer en casa. El arte como medio para plasmar las emociones. Invita a tus hijos a que dibujen ese miedo que tienen. Es que me da mucho miedo, es que no quiero dormir solo. ¿A qué le tienes miedo? No le digas, pero miedo de qué si yo estoy acá, porque volvemos a lo mismo. Dile, entiendo que tengas miedo y al otro día en el día le puedes decir, dibújame a qué le tienes miedo, qué te imaginas que puede llegar a pasar. Dibújalo, ¿sí?
Y ahí le damos forma. Cuando le damos forma y aterrizamos las cosas, podemos gestionarlas más fácil, ¿sí? Puedes invitarlo a que moldee su rabia. Acuérdense que las extremidades son importantes. Denle un pedazo de plastilina y dile, si esa rabia tuviera forma, ¿cómo sería? Muéstramela en plastilina. Y ahí van a ir descargando su rabia con el modelaje de la plastilina. El arte como medio para permitir el flujo de las emociones. Pintar un mandala. Mientras estás pintando un mandala o estás haciendo cualquier tipo de dibujo con óleos, con pinturas, con témperas, lo que tú quieras, lo que a tu hijo mejor le parezca, lo que más le guste, está relajando sus emociones, está logrando una mayor neutralidad, ayuda a calmarse, la arteterapia que llaman, ¿sí? Y el botón de pausa. Eso es algo que yo utilizo con los niños, incluso hasta con los adultos, y es ponte un botón imaginario en el cuerpo. Y esto hace parte de la metodología de mindfulness que trabajo con niños. Ponte un botón imaginario en tu cuerpo, en el lugar que más recuerdes. Puede ser en la frente, puede ser en el corazón, puede ser en el ombligo, donde tú quieras. Y cada que tú te sientas muy alterado, vas a oprimir ese botón para acordarte que tú tienes la capacidad de estar en calma. Ese botón te ayuda a pausarte. Hundes el botón, respiras profundo las veces que sea necesario y continúas con lo que tengas que hacer. Y luego son los niños los que terminan diciéndole a los papás, mamá, papá, ¿dónde está tu botón de pausa? Porque también lo necesitamos o no. También necesitamos pausarnos. ¿Listo? ¿Cómo quedamos hasta ahí? Creo que ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué hora es? Hace rato. Listo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo quedamos? Veo caras de preocupación. ¿Alguien que quiera decir algo con respecto a lo que hemos visto hoy? Dale, y pásamelo otra vez, porfa, que creo que ahí ya. Ajá. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Está clara la información? ¿Tienen dudas con algo de lo que mencioné? ¿Dudas con el ciclo, con el patrón reactivo, con las recomendaciones para los niños, con las recomendaciones para ustedes? ¿Todo claro? O sea, que van a implementar desde ahorita. El que grita no tiene la razón, eso está bien interesante, sí. Y ¿sabes qué? Y eso hace parte de la comunicación asertiva, porque no siempre, y desde los estilos de comunicación, quien tiene una comunicación agresiva, pues es el que habla más fuerte, pero no siempre el que habla más fuerte es el que tiene la razón, literalmente. Ajá. Yo puedo hablar con toda la calma del mundo y puedo estar parada en la raya, con toda la firmeza y con todo el amor, pero parada en la raya. Esto fue lo que acordamos, esto fue lo que te dije, estas son las reglas en nuestra casa, ya las conoces. No tengo por qué ceder, punto, pero tampoco tengo por qué gritar. ¿Tú ibas a decir algo? Tenemos una pregunta del público. Pues yo no tengo pregunta, pero sí quiero agradecerle por las pautas porque es que el niño mío es muy explosivo. Él es muy explosivo, sobre todo con mi sobrina. Ellos mantienen a toda hora peleando y él se enoja y lo primero que hace es golpearla a ella. Y yo intento que no lo haga, pero él es muy explosivo con ella. Ujú. Gracias por eso. Mira, y ahí es donde digo, es importante empezar a educar en las emociones, porque cuando él se enfrenta a una situación de discordia o está en desacuerdo con su prima o con un amigo o con quien sea, ¿cuál es su forma de defenderse frente a esa situación? Pues es una forma, miren, el cerebro de los niños no está totalmente maduro, el de ustedes sí, el de los niños no. Y eso que por ahí dicen que los primeros 30 años del hombre son muy duros, que la primera infancia del hombre hasta los 30 años es muy duro, dicen por ahí. Pero realmente nosotros, lo que les decía ahorita, nosotros somos los adultos, ¿sí? El niño, la forma que encuentra para defenderse frente a una situación que no consigue resolver de otra manera es golpeo, me defiendo, o hago pataleta, o lloro, o grito, ¿sí? Esa es su manera hasta que no encuentre otra distinta. Pero de eso depende que tú le empieces a ayudar. Mira, tienes rabia, entiendo que
estás enojado porque tu primo a tu primo no te quiso prestar su juguete, o entiendo que estás enojado por tal situación, pero no puedo permitirte que lo golpees y no tienes que, porque ahí vamos a algo más. Si tú llegas a reprenderlo y a golpearlo a él porque le está golpeando al otro, ¿qué estás haciendo para enseñarle? Nada. Estás haciendo exactamente lo mismo, ¿ves? Ujú, ujú. Claro, pero entonces él no sabe qué más hacer. Pero entonces no tengo por qué pegarle, tengo que respetarla, pero ajá, entonces ¿cómo me defiendo? Entonces, ¿ves? Y es importante que los niños aprendan a poner límites, porque entonces viene y me golpea cualquiera y yo no hago nada, porque no puedo agredir al otro. Entonces no te agredo, pero dame las herramientas para defenderme, porque entonces, ¿qué hago? Yo me tengo que defender, ¿sí? Entonces, miren, entonces, ojo con el ejemplo que le das, porque yo no le puedo gritar al otro para enseñarle a que no grite. Yo no le puedo pegar al otro para enseñarle a que no golpee, ¿sí? Tú ibas a decir algo. Ujú, ujú. Pregunta, ¿por qué no se tiene que sentir culpable? ¿Cómo sabes qué es lo que lo está haciendo sentir culpable? Ahí está tu respuesta. Si yo sé que mi mamá no me deja salir, si le cuento que me golpearon, mejor no le cuento nada y mejor me quedo calladito y me dejo golpear para que, esperando que mi mamá no se dé cuenta, pero para yo poder salir o para yo poder seguir haciendo lo que estoy haciendo. Ujú. Pero hay algo que no se está haciendo ahí. Fíjense en este ejemplo, si me lo permites, en este ejemplo no se está validando la emoción. Él se siente culpable y se siente triste por lo que le está sucediendo. Tú no estás validando la emoción, le estás diciendo, no te tienes por qué sentir así. ¿Quién eres tú para decirle que no se tiene que sentir de cierta manera? Si él se está sintiendo así, es como si llega una amiga a decirte, estoy muy triste porque terminé con mi novio y tú sabes que el novio no le conviene. O sea, a pesar de que tú le digas, pero es que ese hombre no te conviene, tu amiga está triste. O sea, ¿quién eres tú para decirle que no puede estar triste? ¿Sí? Sí, 200 copas y listo. Eh, claro, entonces no le puedes decir que no se sienta de cierta manera, pero lo que sí puedes hacer es acompañar esa emoción. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué pasa cuando te golpean? ¿Cómo? Y ya después, ahí sí vamos a la solución, pero primero tienes que validar la emoción. Si no, él no va a empezar a tener los recursos para expresarse. Entonces, eh, ahí está, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ahí es donde yo digo que son necesarias las herramientas desde el coaching, porque el niño, la perspectiva que tiene es, o como está viendo la situación, es si yo hablo, si yo me expreso y si yo pongo freno, pierdo amigos y yo no me quiero quedar solo. Por ende, me dejo golpear. Él tiene una razón muy válida para dejarse golpear. ¿Es, ¿Es efectiva? No. ¿Es buena? No, obvio, no te tienes por qué dejar golpear, pero tiene una razón muy válida. No quiere estar solo y no quiere ser excluido de su grupo de amigos. Por ende, me dejo golpear. Esa es la razón. Que sea buena o no, ese no es el caso todavía, pero lo primero es encontrar el por qué sí tiene sentido que mi hijo se comporte de la manera como se comporta. Y esto va para todos. Cada que hay un mal comportamiento, identifiquen cuál es la necesidad o cuál es la verdadera causa. Porque si antes de juzgar, antes de reprender, pregúntense por qué sí tiene sentido que haya actuado como lo hizo. ¿Por qué sí tiene sentido que haya golpeado a la prima que se tenía que defender? ¿Por qué sí?
sea lo que sea, pero encontremos primero el por qué sí tiene sentido. Después de ahí ya podemos acompañar la emoción y luego darle solución a la situación con las herramientas que tengamos, ¿sí? Y si no tenemos las herramientas, busquémoslas. Pero lo importante es encontrar primero la razón por la cual, de dónde sale el comportamiento. Ujú. Claro, porque van madurando. Ujú. Así es. Ajá. Entonces, mira, es cuestión de irle dando las herramientas que necesita. Y ya, no significa que no se vuelva a enojar, no significa que no vuelva a tener un conflicto, pero ahora ya sabe cómo resolverlo. Va a ir adquiriendo herramientas poco a poco. ¿Listo? Entonces, bueno, nuevamente recordarles, por ahí estaban también mis datos para quienes estén interesados en más información, en cualquier tipo de asesoría en cuanto a crianza consciente, algunas herramientas de coaching, lo que vayan necesitando. Mi nombre es Caterine Moncada, ¿sí? Ya saben que soy coach infanto-juvenil y de familias, que acompaño a los padres en el método de paternidad efectiva para ayudarles a ser más conscientes en su proceso de crianza, ¿sí? Que trabajo desde el mindfulness o la atención plena, que la base es la respiración consciente. Regálense ustedes, y ahí les dejo como ñapa, regálense ustedes 10 minutos al menos al día solo de respiración. De hecho, por ahí dicen los sabios, si tienes tiempo, medita 5 minutos. Si no tienes tiempo, medita media hora o medita una hora. Entre menos tiempo tengas, más tiempo para ti necesitas. Y vas a ver, vas a darte cuenta de cómo cambia eso la relación contigo y con tus hijos. Entonces, 10 minutos al menos de respiración consciente al día. Busquen en YouTube ejercicios de mindfulness o de respiración consciente o cualquier tipo de meditación que a ustedes les guste. Solo sentarse a observar su respiración. Dense cuenta de su respiración y eso va a calmar, te va a volver te va a llevar a la neutralidad. Pero allí teníamos una última pregunta para que finalicemos. Las emociones todas las van a sentir, pero todas las van a expresar de diferentes maneras. Y cada uno de los hijos tiene una necesidad diferente. De hecho, y esto es tema para otro taller, hay estilos de comportamiento en los niños y hay estilos de comportamiento en los padres. Y eres tú quien se debe adaptar al estilo de tus hijos para darle lo que ellos necesitan en cada momento, ¿sí? Entonces, no es de que ellos empiecen a notar porque a él sí y a mí no. Digamos que entre hermanos eso siempre va a suceder con cualquier detalle. Es normal entre hermanos, pero tu responsabilidad sí es acompañar a cada uno de tus hijos de la manera en la que te necesitan. Algunos necesitan más acompañamiento, más paso a paso. Otros necesitan que tú le digas, ve, necesito que hagas esto y lo sueltas y él fluye solito. El otro no le gusta que le digan nada, pero le gusta que le sugieran, ¿qué tal si haces esto? ¿Qué tal si haces lo otro? Necesita más libertad, ¿ves? Entonces depende del estilo de comportamiento de cada uno. Y en términos generales, con respecto a las emociones, es simplemente que cada uno entienda qué es cada emoción, cómo expresar cada emoción y en cualquier momento uno va a estar enojado, el otro va a estar alegre, uno va a estar triste, otro va a estar asustado. ¿Y tú en quién tienes que enfocarte? En el que necesita acompañamiento en ese momento, independiente de si ellos lo ven como porque a él sí y a mí no. Eso ya depende de cada situación. ¿Listo? Bueno, le regalamos un fuerte aplauso a Caterine. Vamos transitando hacia la democratización de los saberes. Le doy la palabra a uno de los líderes de este proceso, que
que ha construido el profe Rodri. Y bueno, Víctor nos acompaña también en esa construcción. Papás, muy buenas noches. Primero, darles infinitas gracias por acompañarnos en esta noche. A nombre pues del proyecto de Familias Neuronas Activas, felicitarlos por haberse regalado este momento, darle infinitas gracias también a Caterina por habernos dado este momento tan valioso. Somos seres inacabados y en esa medida todo el tiempo estamos aprendiendo. A veces tenemos como en nuestra mente el paradigma de que educamos como nos educaron y eso es algo que hay que romper. A nosotros los profes nos cuesta, porque los profes a veces enseñamos como a nosotros nos enseñaron y es un paradigma que también los docentes tenemos que comenzar a reconstruir. Entonces, papás, la cuarta revolución industrial, uno de sus pilares es la inteligencia emocional. Deseamos que este espacio de hoy hayan como removido todas esas ideas que tengan y las puedan aplicar en sus hogares. Estamos formando familias. Estos son los primeros como pinitos que estamos dando. Sin ustedes, nosotros no podemos hacer nada con sus hijos. Quiero que se convenzan de eso y que vayan regando esa ola entre los demás papás, entre los demás compañeros. Si no es con ustedes, la Pablo Neruda no va a poder crecer como nosotros queremos que crezca. Por eso estamos hoy acá. Entonces, papás, regales un aplauso bien fuerte también para ustedes. Les agradecemos y que tengan una feliz noche.